Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento, que cada martes o cada miércoles o cada jueves compartimos con todos ustedes esta sección Libros en Movimiento. Este día vamos a hablar de un libro, como ustedes, pueden leer en el título. Es el libro que estamos siguiendo y que hemos traído y que hemos estado leyendo durante varios meses, que se llama La ladrona de libros. Este libro, habíamos dejado estancado por la lectura y este día vamos a continuar hablando acerca de La ladrona de libros. Pero antes de comenzar de leer La ladrona de libros, ustedes se pueden comunicar con nosotros a través de las diversas plataformas con las cuales contamos. Entre ellas está la plataforma de YouTube, que ustedes pueden dejar sus comentarios en la caja de comentarios. Y también lo pueden hacer a través de TikTok, en el cual también estamos transmitiendo en vivo para todos nuestros amigos acá en TikTok. También están las diversas plataformas en Facebook, Twitter, Instagram y Telegram, en el cual también ustedes se pueden contactar con nosotros. Y si no, también está la plataforma de WhatsApp, que es el 7351-8586, en el cual ustedes pueden dejar ahí sus mensajitos o pueden dejar algunas preguntas porque ustedes estén interesados o alguna duda que tengan con respecto a lo que vamos a leer. Entonces queda ese número para que ustedes lo registren, puedan agregarnos a través del WhatsApp y en Telegram, o si no, en todas las plataformas que ya les mencioné, de las cuales nosotros tenemos ahí el seguimiento y le damos respuesta a sus mensajes. A veces, por ejemplo, hay mensajitos que nos cuesta, digamos, responder, pero les contestamos. Este día nosotros vamos a seguir con La ladrona de libros. Vamos a comenzar hablando que este libro, la edición que nosotros estamos tomando es la de bolsillo, sí, es de la editorial de bolsillo, pero que tiene la portada de la película. Entonces, depende de sus países y depende de sus regiones donde ustedes se encuentren, van a encontrar una diversidad de editoriales y van a encontrar diferentes pastas. Por ejemplo, en unas ocasiones solamente aparece La ladrona de libros, en otras ocasiones aparece como pasta dura, en otros, por ejemplo, en este aparece la portada de la película, así sucesivamente. Entonces, pero es el mismo contenido y lo que varía en sí es la editorial y al mismo tiempo las traducciones, porque recordemos que la versión oficial de La ladrona del libro es en inglés. Sin embargo, hay traducciones que a veces hacen el cambio, hacen el cambio. Entonces hay detalles que tal vez a la hora de traducir, digamos, a veces pierde la esencia, pero digamos, es algo que siempre pasa a la hora de traducir un texto a otro idioma. Entonces, el día de hoy vamos a dar continuidad a la lectura. Nos habíamos quedado y vamos a hacer también una recapitulación en el cual, ¿recuerdan el incidente de Jesse Owen en el cual el amigo de la ladrona de libros, que era Rudy, se creía Jesse Owen? ¿Por qué? Porque nos daba un capítulo en el cual nos mencionaba de que él en su mente se imaginaba que era Jesse Owen, en el cual había agarrado un poco de pintura oscura y se lo había aplicado en todo el cuerpo y había salido de la casa a correr y que el padre había llegado andaba buscándolo porque pensaban de que se había perdido, se lo habían llevado, pero en realidad no, sino que lo que había hecho él era en su mente creer de que estaba en una competencia de carreras y el papá se va en búsqueda de él hasta que lo encuentra y le dice de que, o sea, que no debe de estar haciendo esas acciones porque recordemos que se ambienta en cuando está esto el del partido nazi en Alemania y
ser de color, o sea, o ser, no era, o sea, no era para los intereses de los nazis y se creía que este tipo de personas, o sea, y hay muchos incidentes de racismo en el cual el papá le explica de manera adecuada ¿cómo se llama? A Rudy para que entienda el por qué. No es por no dejarlo ser, digamos, el padre no dejar ser al hijo de tener una visión o tener algún futuro o tener una ambición de querer ser corredor, sino que era lo que había de fondo por parte del personaje de Jesse Owen. Entonces nos habíamos quedado ahí y vamos a continuar en la página 64, en donde nos habla un poco de unos cuantos datos significativos que hay que conocer. En 1933, el 90% de alemanes apoyaba a Adolfo Hitler sin reserva alguna, que es lo que en sí la situación o el contexto histórico que nos presenta el libro. Luego, eso nos deja un 10% de detractores. Ese 10% de detractores, digamos que vamos a ver en qué situación o en qué contexto nos van a dar esos 10% de detractores. Y luego Hans Huberman pertenecía a ese 10% y existía una razón para tal, ¿verdad? O para ello. Y dice, por la noche, Liesel soñó como siempre. Al principio veía las camisas pardas desfilando, pero luego las condujeron en un tren donde lo esperaba el descubrimiento habitual. Su hermano le clavaba la mirada. Cuando se despertó gritando, Liesel supo de inmediato que algo había cambiado. Un olor desparramaba por debajo de las sábanas, cálido y empalagoso, y al principio intentó convencerse de que no había ocurrido. Pero cuando su padre se acercó y la meció entre sus brazos, confesó al oído, papá susurró. En eso fue todo, seguramente él también lo olió. Hasta la levantó con suavidad de la cama y se la llevó al lavabo, y es el momento en donde llegó minutos después. Cambiaremos la sábana, dijo su padre, y cuando se agachó y tiró de la tela, algo se soltó y cayó al suelo de un golpe. Era el libro negro de letras plateadas que salió disparado y aterrizó entre los pies del hombre alto. Lo miró a la niña y se encogió de hombros tímidamente, y a continuación Hams leyó en voz alta, concentrado, el manual de sepulturero. Recordemos que eso había sucedido o había aparecido este libro eh, en el cual Liesel había tomado su primer libro, el que había robado, cuando su hermano había fallecido. Y no es que se lo haya robado, sino que se le cayó al sepulturero y ella lo tomó, aunque no sé si eso es robo. Bueno, pero en sí es lo que aparece en ese libro. Luego hay una conversación a las 2 de la madrugada en donde el papá le pregunta que si es tuyo. Sí, papá, le dice, quiero leerlos. Sí, papá, una sonrisa cansada, ojos de metal derretido. Bueno, y entonces será mejor que lo leamos. Pero en eso ella se da bueno, es lo que le empieza a decir y le empieza a pretender de que el papá cree de que no ha podido, o sea, que no puede leer. Y es ahí donde le empieza a enseñar a leer y le empieza a decir, a dar, bueno, a analizar a la persona, que es Liesel, para ver si ella en realidad puede leer. Pero se da cuenta de que, o sea, que no. Y es ahí donde supuestamente el papá Huberman le empieza en el sótano, le empieza a enseñar a leer y le empieza a deletrear algunas palabras del sepulturero. Y luego de ahí llega en donde
una obra de arte típica de los Hans Huberman. En esta obra de arte típica de Hans Huberman menciona: papá le susurró, no tengo ojos. Hans le dio unos suaves golpecitos en la cabeza y la niña había caído en la trampa. Con una sonrisa así no necesitaba ojos, respondió. Lo abrazó y volvió a admirar el dibujo con la expresión de la plata cálida. Ahora la té. Ya está bien por hoy, decidió Hams, levantándose después de haber recorrido y repasado una docena de veces el abecedario. Solo una vez más. No, ya está bien por hoy. Cuando te despiertes te tocaré el acordeón, contestó Hams, manteniéndose firme. Gracias, papá. Buenas noches. Soltó una sonrisa silenciosa de una sola sílaba. Buenas noches, Soundmatch. Buenas noches, papá. Hams apagó la luz, regresó a su lado y se sentó en la silla. En la oscuridad, Liesel tenía los ojos abiertos y contemplaba las palabras. Si ustedes se fijan, este es el... Ay, no sé si se ve ahí. Es lo que ella contemplaba o el dibujo que había hecho en ambas partes, en el cual es una obra de arte de los Huberman. Luego continúa con el aroma de la amistad. La instrucción continuó durante la siguiente semana y el verano. La clase de medianoche comenzaba después de la pesadilla. Liesel había mojado la cama en 2 ocasiones más, pero Hans Huberman se limitó a repetir su heroica colada y luego se puso manos a la obra con la lectura. El garabateo y el repaso a altas horas de la noche la susurró en escandalosos. Un jueves hacia las 3 del mediodía, Rosa le dijo a Liesel que se preparara para acompañarla a entregar la ropa planchada. Sin embargo, Hams tenía unos planes. Lo siento, mamá, pero hoy no podemos acompañarte, repuso. El padre, entrando en la cocina, Rosa ni se molestó en apartar a la vista la bolsa de la colada. ¿Y a ti quién te ha preguntado? Arshop llamó a Liesel. Tienes que leer, insistió. Hams dedicó a Liesel una sonrisa resuelta y un guiño. Y conmigo le estoy enseñando. Vamos a ir a Amper, arriba, en donde suelo a ensayar el acordeón. Ahora sí había captado su atención. Rosa dejó la colada sobre la mesa y adoptó el grado conveniente del cinismo. ¿Qué has dicho? Creo que ya has oído, Rosa. Rosa rió. ¿Qué diablos vas a enseñarle tú? ¿Una sonrisa de cartulina? ¿Un gancho directo de palabra? Como si tú leyeras también Saurker. La cocina estaba a la expectativa. Hams lanzó un contragolpe. Ya llevaremos nosotros la plancha. ¿Será? Se contuvo. Las palabras se golpearon en su boca mientras consideraban la situación. Volved antes de que oscurezca. No podemos leer en la oscuridad, mamá, intervino Liesel. ¿Qué has dicho, Soundmatch? Nada, mamá. Ham sonrió de oreja a oreja en la niña. El libro, la lija, el lapicero y el acordeón, gritó cuando ya había salido de la cocina. Al cabo de unos minutos estaban en Himmelsstern con las palabras, la música y la colada. A medida que se acercaba a la tienda de Frau Diller, iban volviendo la cabeza para ver si Rosa seguía vigilándolos juntos a la cancelada. Ahí estaba Liesel, llevaba derecha esa ropa planchada, le avisó desde lejos, no se vaya a arrugar. Sí, mamá. Unos pasos después, Liesel, ¿no vas a tener frío? ¿Qué dices? Soundmatch Drainskin, tú nunca oyes nada. Que si no vas a tener frío, puede que luego te refresque. Al volver a la esquina, Ham se agachó para atarse un zapato. Liesel, ¿te importaría liarme un cigarrillo? Le pidió. Nada podría haberla hecho más feliz. Una vez que entregaron la ranchada, se dirigió hacia el río. Amper, que bordeaba la ciudad y seguía su camino
dirección de Dautschuk al campo de concentración. Había un puente de tablones, se sentaba sobre la hierba a unos 30 metros del puente, escribieron palabras y las leyeron en voz alta. Cuando empezó a oscurecer, Ham sacó el acordeón. Liesel lo escuchaba, aunque lo miraba ensimismada. No olvidó de inmediato la perplejidad de esa noche, se reflejaba en el rostro de su padre mientras tocaba. Si ustedes se fijan en este apartado de aroma de la amistad, suceden varias cosas. Sucede una en donde el papá le está instruyendo para su educación o para aprender a leer, y por su parte, Rosa, o sea, ella está dedicada ¿a qué? A la planchada y el negocio que tienen como los Huberman, y tienen la delicadeza de, ¿cómo se llama? De entregar la ropa tal cual debería de estar, vean, de estar planchada. Pero también vemos de que le da como la autorización a Hams, eh, porque le dice, o sea, sí vayan, pueden ir a lo que iban a aprender a repasar, pero también al mismo tiempo iban a entregar la ropa, hacían el trabajo y al mismo tiempo se divertían y al mismo tiempo aprendían. Y es como una amistad que se va ganando eso, con el padre y con, ¿cómo se llama? Y con ella. Luego continúa diciendo, el rostro de su padre pagaba y se hacían preguntas, aunque sin encontrar ninguna respuesta aún. Se apreciaba cierto cambio en Ham. Si bien era casi imperceptible, Liz se lo notó, aunque no fue hasta más tarde, cuando todas las historias comenzaron a tomar forma. No se había fijado en que su padre adoptaba una actitud vigilante mientras tocaba, porque ignoraba que el acordeón de Hans Huberman fuera una historia en sí. Una historia que llegaría al número 33 de Himmelstrand de madrugada, los dos hombros arrugados y una chaqueta con tirantera. Llegaría consigo una maleta, un libro, dos preguntas, una historia después de otra historia, una historia dentro de otra historia. Pero ahora, en lo concierne Liesel, solo existía una y la disfrazaba, se acomodó entre los largos brazos de hierba, tumbado de espaldas, cerró los ojos y sus oídos abrazaron las notas. Aquí me parece una técnica muy bonita o una técnica, sí, muy bonita e interesante dentro de la historia, porque dice que, o sea, él está tomando el objeto o el símbolo del acordeón como un elemento principal dentro de la historia, porque dice que está pendiente o sus ojos están pendientes de que el acordeón, al escuchar el acordeón o que alguien llegara o los pudiera, ¿qué? Notar o no sé, en ese sentido, pero dentro de la descripción dice de que en sí, eso llevaba, por ejemplo, un libro, preguntas, una historia, y esta historia estaba dentro de otra historia, y esta historia estaba dentro de otra historia. Es decir, que nos da como algunos elementos para poder ver o poder entender que hay una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia. Y más que todo dentro de un elemento simbólico que es em, el acordeón, porque nos dice de que, o sea, nosotros no conocemos mucho las historias de en sí de Hans Huberman, pero que más adelante puede ser que nos cuenten de esas historias que están dentro de otra historia. Claro, que también tenían algún que otro problema. A veces Han contenía para no chillarle. Vamos, Liesel, le decía, pero si sabes estas palabras, las sabes. Justo cuando parecía que avanzaba un buen ritmo, algún obstáculo les obligaba a reducir la marcha.
Si hacían buen tiempo por la tarde, iban a Amper, y si hacían mal día, bajaban al sótano. Recordemos que el sótano era como el lugar, digamos, en donde iban los dos a aprender. Y luego menciona, sobre todo por Rosa. Al principio lo intentaron en la cocina, pero era imposible. Rosa podría hacerme un favor, le pidió Hams en una ocasión. Tranquilamente sus palabras interrumpieron con una de las frases de Rosa. Esta apartó la mirada del fogón. ¿Qué? Te lo pido. No, te lo ruego. ¿Podrías cerrar la boca aunque sea fuera 5 minutos? Yo te ima- Ya te imaginarás la reacción y acabaron en el sótano. ¿Por qué? Porque recordemos que la actitud de Rosa Huberman es fuerte. Entonces, quien dominaba ahí era ella. Allí abajo no había así luz, así que llevaron las lámparas de queroseno y poco a poco entre el colegio y la casa, entre el río y el sótano, y entre buenos y malos días, Liesel aprendía a leer y a escribir. Pronto leerás ese espantoso libro del sepulturero hasta con los ojos cerrados. La animaba su padre. ¿Y me sacarían de la clase de los enanos? Habían pronunciado las palabras con cierta seriedad, como si le pertenecieran. Aquí también hablábamos de algo muy interesante que a mi criterio, que en aquel entonces, o sea, no sé si todavía, bueno, sí existía la energía, pero se utilizaban las lámparas de queroseno, que también bueno, antes nosotros acá utilizábamos esta misma lámpara de queroseno, donde supuestamente, bueno, es una lámpara en forma de lata o creo que es, bueno, no sé si es una forma de lata en donde le echan el queroseno, le ponen como una tela y entonces lo prenden y genera la llama y esa llama genera un humo y ese humo es contaminante y lo que hace es hacer sucia las paredes, genera como una grasa o genera como carbón y tiene un aroma bien fuerte. Entonces, esa es la lámpara de queroseno. En una de las sesiones del sótano, Hams presidió del papel de lija que se le estaba acabando. Sacó un pincel y en casa de los Huberman no podían permitirse muchos lujos. Pero la pintura le sobraba a expuertas y acabó siendo más que útil en el aprendizaje de Liesel. Hams decía una palabra y la niña tenía que deletrearla en voz alta, luego pintarla en la pared siempre que la acertara y al cabo de unos meses la pared había recibido una nueva capa de pintura, una página de cemento fresco. Algunas noches después de trabajar en el sótano, Liesel se encogía de la bañera y oía una y otra vez la misma frase que llegaba desde la cocina. Apestas a tabaco y queroseno, rezongaba Rosa. Sentada sumergida en el agua, se imaginaba el aroma que dibujaba en las ropas de su padre. Era sobre todo el de la amistad, un olor que también descubría en ella. Lise lo adoraba, lo aspiraba en su brazo y sonreía mientras el agua se enfriaba. Entonces, si ustedes se fijan ahí, es una amistad que había concebido Liesel o que estaba concibiendo Liesel con su padre Hans Huberman. Luego continúa con la campeona de pesos pesados del patio del colegio. Era verano de 1939, tenía prisa o tal vez la tuviera Liesel. Se pasó todo el tiempo jugando fútbol con Rudy y los demás niños de Himmelstren. Un pasatiempo atemporal, repartiendo la ropa planchada por toda la ciudad con la madre y aprendiendo palabras. A los pocos días de empezar se sentía como si ya hubiera acabado. Dos cosas ocurrieron en la última parte del año. Entre septiembre y noviembre de 1939, 1. Empieza la Segunda Guerra Mundial. 2. Liesel Miminger se convierte en la campeona de los pesos pesados del patio del colegio. Principios de septiembre. En Molching había frío y el día en que empezó la guerra y aumentó mi volumen de trabajo, que ahora sí es la muerte,
En el mundo no se hablaba de otra cosa. Los titulares de los periódicos se deleitaban con ello. La voz del Führer clamaba en las radios alemanas: no nos rendiremos, no nos descansaremos, venceremos. Ha llegado nuestra hora. Se había iniciado la invasión alemana de Polonia y la gente se reunía en cualquier lugar para escuchar las noticias. Münsterström, como otras muchas calles principales de Alemania, se animó con la guerra. Su olor, su voz, el racionamiento había empezado unos días antes. Se le esperaba y ahora ya era oficial. Gran Bretaña, Francia habían declarado la guerra a Alemania, apropiándose de una frase de Hans Huberman. Empieza la diversión. El día del anuncio, Hams tuvo la suerte de estar ocupado con un trabajo. De camino a casa recogió un periódico que alguien había abandonado y, de vez de detenerse para embutirlo entre los botes de pintura del carro, lo dobló y se lo metió debajo de la camisa. Cuando llegó a casa y lo sacó, el sudor había estampado de tinta sobre su piel. El diario acabó en la mesa, pero llevaba las noticias grabadas en el pecho como un tatuaje. Se abrió la camisa y se miró bajo la tenue luz de la cocina. ¿Qué pone?, preguntó Liesel. Los trastos negros de la piel y el periódico sobre la mesa. Hitler toma Polonia, contestó, y Hans Huberman se desploma en una silla. Deutschland Huber Hals, musitó, pero en su voz no había ni un remoto rostro de patriotismo. Ahí estaba otra vez esa cara, su cara de acordeón. Había estallado una guerra. Liesel pronto se encontraría envuelta en otra. Casi un mes después de reemprender las clases en el colegio, la pasaron al curso que le tocaba. Tal vez creas que debió a su progreso en las lecturas, pero no fue así. A pesar de los adelantos, seguía leyendo con dificultades, las frases se desparramaban por todas partes, las palabras de la clase de los pequeños se habían empezado a ver afectados, contestan las preguntas dirigidas a otros niños y gritaba. Y alguna otra que otra vez había recibido en el pasillo lo que se conocía como un Watschen, pronunciación Barchen. ¿Y qué es un Barchen? Es un buen azote. La profesora, que resultó ser una monja, la aceptó en su clase, la sentó en una silla a un lado y le dijo que se estuviera callada. Desde el otro extremo, Rudy la miró y la saludó con la mano. Lise le devolvió el saludo e intentó no sonreír. En casa, el padre y ella ya tenían muy avanzada la lectura del manual de sepulturero, hacía un círculo alrededor de las palabras que no entendía y se las llevaba hacia el sótano al siguiente día. Liesel creyó que sería suficiente y no fue suficiente. A principios de noviembre, en un colegio, le hicieron algunos exámenes para evaluar su progreso. Uno de ellos se encontraba en la capacidad lectora. Cada niño debía de leer delante de toda la clase el párrafo que la profesora indicara. Era una mañana helada, pero relucía el sol. Los niños se restregaban los ojos. Una aureola circulaba a la monja, la hermana María, que parecía la parca. Por cierto, me gusta el concepto humano de la parca. Me gusta lo del guadaña y me parece gracioso. En la clase empezaron a decir los nombres al azar. Waldstein, Lehmann, Steiner, todos se levantaban y leían según sus variadas competencias. Rudis era sorprendentemente bueno. Liesel esperó sentada con una mezcla de emoción asfixiante y temor atroz durante todo el examen. Deseaba poner a prueba con todas sus fuerzas, descubrir de una vez por todas a qué ritmo avanzaba su aprendizaje. ¿Daría la talla? ¿Estaría a la altura de Rudy y de los demás? Cada vez que la hermana María miraba la lista, un manojo de nervios se tensaba alrededor de sus costillas.
Había empezado en el estómago, pero se había ido abriendo paso hacia arriba y pronto le rodearía el cuello. Cuando Tommy Müller finalizó su mediocre intervención, Liesel miró a su alrededor y todo el mundo había leído. Solo quedaba ella. Muy bien, la hermana María asintió con la cabeza repasando la lista. Ya están todos. ¿Qué? No. Del fondo de la clase emergió una voz. Era la voz de un chico de pelo color limón, con deshuesadas rodillas, que no dejaba de castañear bajo el escritorio, enfundadas en unos pantalones. Hermana María, creo que se ha saltado a Alice, le corrigió, levantando la mano. La hermana María no parecía demasiado complacida. Dejó caer la carpeta sobre la mesa que tenía delante y escudriñó a Rudy con resigna desaprobación, casi melancólica. ¿Por qué? Se lamentó, tenía que aguantar a Rudy Steiner. Es que ese niño no podía tener la boca cerrada. Por amor de Dios. ¿Por qué? No, contestó terminante. Su barriguilla se inclinó hacia adelante junto con el resto del cuerpo. Me tomo que Liesel no pudo hacerlo, Rudy. La profesora la miró buscando su aprobación. Ya me leerá luego, aparte. La niña se aclaró la garganta. Puedo hacerlo ahora, hermana, repuso Liesel con voz baja y desafiante. La mayoría de los niños observaba en silencio y unos cuantos pusieron en práctica el bello arte infantil de la risa tonta. A la hermana se le acabó la paciencia y no puedes. ¿Qué estás haciendo? Pues Liesel se había levantado y avanzado lentamente, tiesa como un palo, hacia el frente de la clase, recogió el libro, lo abrió en una página al azar y muy bien accedió a la hermana María. ¿Quieres hacerlo? Hazlo. Sí, hermana. Tras una breve mirada, Rudy Liesel bajó los ojos y estudió la página. Cuando volvió a levantar la vista, primero vio la habitación hecha pedazos y al instante recompuesta. Todos los niños estaban impresionados justo ante sus ojos, y en un momento de gloria se imaginó leyendo la página con tal fluidez y sin cometer un solo error triunfante. Es ahí en donde Liesel le está demostrando, o bueno, está queriendo demostrar el avance que ha tenido con las lecturas del padre y el avance que se debe, vea, por parte de que le ha dado el padre para poder leer, ya que ella no podía leer, que es el contexto en donde está, bueno, la han pasado a otro grado en donde se supone que le compete y debería tener esas competencias de lectura. Entonces, amigos y amigas, gracias por haber estado ahí en Libros en Movimiento, que se transmite por el canal de YouTube y a través de las diversas plataformas con las cuales nosotros tenemos. Así que espero que les haya gustado esta lectura y que sigan con La Ladrona de Libros, o si no, también que vean la película La Ladrona de Libros, que me sigan en todas mis redes sociales como Eduardo Crespín, en Facebook, Twitter, Instagram, también en mi en mi Telegram, en el Telegram y en el WhatsApp, en el cual ustedes pueden ahí dejar sus comentarios en la caja de comentarios. También pueden escribirnos en nuestras redes sociales, dejando mensajitos de texto, si tienen alguna duda o les interesa que hablemos de otros libros que ustedes quisieran leer conmigo, o también si quisieran hacer colaboración de leer libros, vean, en nuestra sección Libros en Movimiento, estamos abiertos a eso. Así que, amigos y amigas, gracias por haber estado ahí y nos vemos a la próxima.